actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El CAL, mediante resolución 021 del periodo 2017-2019, en su artículo 1 dispone, con sustento en el inciso final del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el archivo de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Pero el primer considerando o fundamento de dicha resolución es el artículo 129 de la Constitución, que prevalece sobre esa ley orgánica. Y dicho artículo ordena el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. En ninguna parte menciona al CAL para tomar esa decisión. Está con nosotros Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos. La resolución del CAL invoca como primer sustento de su resolución el artículo 129 de la Constitución, que establece un trámite especial para los juicios políticos contra el presidente y el vicepresidente de la República. Pero resuelve en el artículo 1 con sustento en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que no prevalece sobre la Constitución. ¿No se percataron de este error, de esta contradicción, que equivale a suplantar funciones que según la Constitución no tiene el CAL? Me parece importante, en primer lugar, hacer dos aclaraciones respecto a sus aseveraciones emitidas el día de ayer en este mismo espacio. En primer lugar, Alfredo, Alianza País no es un poder fáctico. Los poderes fácticos son los que han estado acostumbrados a ejercer presión política en los gobiernos de turno. La banca, ciertos medios de comunicación y ciertos gremios empresariales son los que a lo largo de la historia han logrado imponer sus agendas. Por su parte, Alianza País es un movimiento ciudadano que ha triunfado 14 veces electorales en las urnas y que lo que ha logrado ha sido justamente gracias a ese respaldo popular. Y en segundo lugar, y también además contesto a la pregunta que me acaba de hacer, usted también afirmaba ayer respecto al archivo del juicio político al vicepresidente de la República que la Constitución ordena en su artículo 129 el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, ni siquiera menciona al CAL, que por tanto carece de mandato constitucional. Al respecto debo indicar que la Constitución establece principios y son las leyes y los reglamentos los encargados de establecer los procedimientos. El propio artículo 126 de la Constitución establece que la Asamblea se regirá por la ley correspondiente. ¿Y cuál es esa ley? La Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la que justamente en el segundo inciso del artículo 88 le da la obligatoriedad al Consejo de Administración Legislativa de revisar cuáles han sido los requisitos que se han presentado en un trámite de juicio político e incluso la posibilidad de mandar a completar en el caso que no se cumplan con estos requisitos. Por ende, la resolución que ha tomado el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, tiene base legal y constitucional. Pero el asunto es que según la Constitución no se menciona al CAL para este trámite especialísimo. Es tan especial el trámite que no es el mismo que se sigue para los otros funcionarios que están sujetos a juicio político. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al poder fáctico, como usted mismo lo dice, los que han sido poderes fácticos eran otros, eran la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la banca, en fin. Pero resulta que ahora no son ellos. Ustedes mismos lo dicen, pero en la práctica resulta Alianza País, porque fíjese usted que en este caso, si no lo dice la Constitución, si no lo dice, ¿quién lo dice? Lo dice Alianza País. La Constitución establece claramente, nuevamente, Alfredo y ecuatorianos, en su artículo 126, que la Asamblea tiene que regirse por la ley correspondiente, es decir, la base constitucional para nuestras actuaciones está en este artículo 126 y por supuesto que la ley que nos rige es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero a mí me parece importante que los ecuatorianos conozcan efectivamente que hay una diferencia en los dos procesos que se siguen, tanto para las demás autoridades sujetas a juicio político, como el procedimiento que se debe cumplir de acuerdo a la Constitución para seguir juicio político al presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué es lo que básicamente dice el artículo 129? Dice que se tienen que cumplir se tienen que dar en los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada. ¿Por qué me parece importante mostrar esto? Porque el principal argumento de la oposición, ¿cuál ha sido? Que ha existido responsabilidad política en el manejo de los sectores estratégicos que el vicepresidente tenía a su cargo por incumplimiento de funciones de funcionarios de tercera
o de segundo nivel a cargo del vicepresidente de la República. Eso no dice la Constitución, eso no dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Constitución es clara y si se quieren presentar pruebas para iniciar un juicio político, se tiene que cumplir con lo que la Constitución y la ley establece. No es un tema de mayoría, no es que el CAL resuelve porque hay una mayoría gobiernista dentro de la Asamblea. El CAL resolvió en base a lo que establece la ley y la Constitución. Y cuando hablamos de pruebas, me parece importante también señalar que cuando el asambleísta interpelante y ciertos asambleístas de oposición recorren todos los días los medios de comunicación diciendo que tienen pruebas, por supuesto que el ciudadano que nos está viendo va a decir, caramba, pues si tienen pruebas, ¿cómo es posible entonces que el CAL actúe de parachoque y que impide el trabajo de fiscalización? Lo que es cierto es que las pruebas que ha presentado el asambleísta interpelante y los asambleístas de oposición se resume básicamente en esta lámina: 13 recortes de prensa, 4 discursos, que por cierto hay un discurso mío que realicé en una intervención en el Pleno, 3 impresiones de la página web de la Función Judicial, 2 copias de decreto ejecutivo y una copia de un laudo arbitral obtenido presuntamente de forma ilegal. Estas son las pruebas que no se demuestran sobre al el país. laudo arbitral, según señaló el presidente de la Asamblea, el único indicio que vincula a Jorge Glass es el caso Caminosca, porque en efecto es un trámite especialísimo, aquí lo hemos dicho desde hace meses. En los considerandos 12, 13 y 14 de la resolución se menciona que el lunes 17 el presidente de la Asamblea solicitó a Caminosca informar oficialmente, dice, el carácter jurídico del laudo arbitral expedido por el Tribunal Internacional de Florida, y que el presidente ejecutivo informó que está en apelación y que es confidencial y reservado, y que frente a esa declaración del presidente ejecutivo de Caminosca se desprende que la nueva prueba presentada por el solicitante es inválida, impertinente y carente de eficacia probatoria. Es decir, que la opinión del presidente ejecutivo de Caminosca, que supuestamente pagó los sobornos que señala el laudo arbitral, le sirve como fundamento al CAL para tomar la resolución de archivo. Pero ¿qué validez legal y moral tiene la información proporcionada por la compañía que supuestamente pagó el soborno? ¿No se debería calificar las pruebas más bien en la Comisión de Fiscalización? 2 puntualizaciones. La primera corresponde a decir que dentro del Consejo de Administración Legislativa no solo se examinó, no solo se revisó si cumplía con los requisitos este laudo arbitral, sino que además se revisaron todas las pruebas presentadas dentro de este proceso de juicio político, los recortes de prensa, los discursos, lo que yo acabo de mencionar. En segundo lugar, hay una imprecisión. El que certifica este oficio al presidente de la Asamblea, que es el señor Miguel Ángel Alemán, es la persona que ha sido designada por el Consorcio Internacional en este proceso, que es el nombre comercial Carno Caminosca. Nada tiene que ver con los funcionarios, los exfuncionarios o con los ex administradores o los antiguos socios que están siendo procesados. Eso no tiene nada que ver. Esto es insisto, una persona que ha sido designada por el consorcio y es la que certifica que efectivamente este laudo corresponde a un proceso confidencial y reservado y que además no se encuentra ejecutoriado. El CAL hubiese sentado un pésimo precedente en aceptar un documento no solamente que ha sido presuntamente obtenido de forma ilegal, sino que además ha sido presentado de forma mutilada, con rayones, con borrones, completamente alterado. Esto no puede aceptar el Consejo de Administración Legislativa, insisto, y la base está en la ley y en la Constitución. Ahora, de acuerdo a lo indicado por el presidente de la Asamblea y del CAL, en el futuro puede ocurrir lo siguiente. Veamos. Los asambleístas de cualquier bancada tienen el derecho y la potestad, de acuerdo a sus atribuciones, de presentar tantas peticiones de juicio político consideren pertinentes. Lo fundamental, reitero, es que para que este Consejo de Administración de la Legislatura dé paso al inicio de ese juicio político hay que cumplir con los requisitos. Eso es todo. Que entonces abierta la puerta para que se vuelva a presentar la solicitud cuando el laudo arbitral ya no sea confidencial. Es importante esa aseveración que hace el presidente de la Asamblea en el sentido de que cualquier asambleísta que desee iniciar de forma responsable un trámite de juicio político y que cumpla con los requisitos de ley encontrará siempre en el CAL una respuesta positiva. Pero nuestra labor de fiscalizadores y de la lucha contra la corrupción no solamente es en este espacio, sino también en revisar cuáles han sido nuestras actuaciones y votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Por ejemplo, los que salen a decir todos los días en los medios de comunicación que tienen pruebas contra el vicepresidente o que nos hablan de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, son los que, por ejemplo, votaron no, aquí tengo la lista, los que votaron no en contra de la ley de paraísos fiscales. Aún habiendo votado otros bloques de oposición, el bloque Creo Suma, e incluso el asambleísta interpelante votó no. Le dijo no a la mayoría de la voluntad popular que dijo que no quieren que los funcionarios públicos y que la gente que se lance a cargos de elección popular tenga su plata en paraísos fiscales, y adicional, no solo que no votaron, que votaron en contra algunos asambleístas, sino que además las asambleístas también que se pasean todos los días en los medios de comunicación estuvieron ausentes en esta votación tan importante y que claramente es una muestra de lucha contra la corrupción, haber votado a favor, como lo hizo la mayoría de la asamblea, en contra de los paraísos fiscales. Viviana Ominilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.